segmento estelar. Buenos días, amigos televidentes. En esta oportunidad vamos a conversar con el gerente general de los Tigres del Licey. Más tarde les digo eso de tigres y de tigres, pues ahorita sabremos este pedacito. Vamos a darle los buenos días a Ramón Naranjo. Buenos días, Ramón. Buenos días, y realmente darte las gracias por, la verdad que es un programa que se está viendo mucho. Me alegra muchísimo verte junto a Cáceres, que es prácticamente un pupilo mío cuando estábamos en TV13. Ah, cuando sí, yo era editor ¿verdad? deportivo del Canal 13. Y me alegra muchísimo verlos a los dos juntos haciendo un programa de mucha calidad. Gracias, Ramón. Bueno, vamos a conversar contigo, Ramón, y de inmediato a saber un poquito tu vida por dentro. ¿Cómo se inicia Ramón Naranjo en la crónica deportiva, primeramente? Bueno, yo te voy a hacer una anécdota que Fidencio Garris la ha hecho un paquetón de veces, pero mucha gente no la sabe. Cuando yo era muy niño, que yo tenía como 9 o 10 años, mi papá y mi mamá, nosotros vivíamos en la calle Sánchez, entre el Conde y la Subir por Noel. ¿Tú naciste aquí en la capital? Yo nací en la capital. Mi papá es de San Francisco y Johnny nació en San Francisco de Macorís también. Entonces, yo no pronunciaba la Q ni la C. Yo tenía problemas porque había una heladería de los helados imperiales casi frente al edificio Copelo, y a mí me gustaba mucho el helado de coco, pero entonces como yo no pronunciaba la C, entonces tenía problemas cuando yo iba ahí, porque yo era un niño. Ajá. Y dame un helado de, entonces si no pronunciaba la C, sino que la ponía como T. ¡Ay, padre Yo decía, mío! o sea, yo no decía queso, yo decía teso. Yo no decía cuchillo, yo decía tutillo. Ajá. Entonces yo aprendí a hablar con Fidencio Garris y Aquiles Martínez. Aquiles Martínez, el famoso jugador que murió, hermano de don Horacio Martínez, también fallecido. Mi abuela vivía en la calle El Conde, esquina Sánchez, en un segundo piso arriba de la barbería La Belleza. Y entonces ahí ella alquilaba una habitación que se la tenía alquilada a Fidencio Garris. Entonces Fidencio era muy amigo de Aquiles Martínez. Y ellos me sentaban en esa habitación y me comenzaban a hacer que yo pronunciara la C y la Q. Y ellos me decían, di casa, y yo decía taza, y no había forma. Di Aquiles, y yo decía Atile. Entonces me acuerdo que un día ellos estaban con eso, embromando conmigo para que yo aprendiera a pronunciar correctamente. Y me llamaron, y cuando yo iba bajando la escalera, yo iba diciendo Atile, Atile, y dije Aquiles, Aquiles. Y cuando dije Aquiles, salí huyendo, dije Aquiles, y era Aquiles Martínez. O sea que la primera palabra que yo dije correctamente, como debía ser, fue la palabra de un famoso jugador de pelota que se llamaba Aquiles Martínez. En cuanto a cómo yo entro en la crónica deportiva, cuando hace muchos años Caunabo Almonte Mayer, que era el presidente de la tabacalera, decidió fundar la gran cadena de la calidad, Johnny me buscó como traductor por el inglés. Mi papá era dueño de la farmacia Televisión, que está frente ahí a la casa donde vivía Petán Trujillo, y entonces como se hacían las transmisiones en Radio Televisión Dominicana, pues me quedaba cerca, y entonces yo iba y yo era que traducía al español lo que salía en el teletipo de aquella época. Entonces, según fueron pasando los años, me fue gustando la narración. O sea, la cadena comenzó con Félix Acosta Núñez y Lilín Díaz, y entonces me fue gustando la narración. Y comencé a practicar con Fernando Meriño, que tenía una cadena en el béisbol amateur, que transmitían los juegos amateur del Colgate, el Premier, y entonces él me dio chance de que yo comenzara a practicar. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba narrando y daban, por ejemplo, una línea entre dos, yo me entusiasmaba y me quedaba viendo el palo y me quedaba callado y no narraba nada. Y entonces Fernando me hacía señas y me decía, no, narramos, tienes que seguir narrándole, porque para que el público te oiga, tienes que explicarle lo que está sucediendo. Y así entonces me inicio en la crónica deportiva, y también José Augusto Tomén me dio la oportunidad de narrar cuando se celebró una serie mundial de béisbol amateur aquí,
en República Dominicana, pues tú sabes que creo que se transmitían 2 o 3 juegos diarios. ¿Por los años? No me acuerdo, hace muchos años, más de lo que yo me quiero acordar. Y entonces me dio la oportunidad de que yo narrara en esos juegos. Entonces también cuando se fundó la Liga de Verano, José Augusto Tomé y Maximito Lobatón me recomendaron para que yo narrara en La Vega. Tú sabes que los derechos los compró aquella vez, creo que fue Reto, con los 4 equipos. Sí. Y ahí ya realmente comencé a narrar ya profesionalmente yo solo. De ahí pasé a Puerto Plata, donde estuve narrando 9 años en la Liga de Verano con el equipo de los Piratas del Atlántico, donde yo considero a Puerto Plata como mi segunda ciudad. Muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Inclusive yo siempre he dicho que Puerto Plata no es un pueblo, es una ciudad pequeña. Y realmente después ahí pasé también a transmitir los juegos de Grandes Ligas, los juegos de la semana, que eran, los derechos eran de José Augusto Tomén, y yo transmitía los sábados y los lunes. También transmití en San Pedro de Macorís, cuando compramos los derechos al buen amigo ya fallecido, don Rafael Antún. Tuvimos esos derechos por 4 años y ahí es que donde yo me inicio. Entonces también me inventé el asunto de los programas después del juego, la tertulia deportiva, que fue el programa extra inning que se hizo en Santo Domingo, fue la tertulia deportiva, que la tuve durante muchos años, hasta que finalmente, como tú me dijiste ahorita, uno se cansa a verse de las cosas. ¿Y la ficción por el ser escucha? Bueno, eso viene que yo conocí a un señor que se llamaba Red Smith, el Colorado Smith, que trabajaba con los Angelinos de California. Y entonces nosotros estábamos ligados al Licey, y él vino aquí a República Dominicana, nos hicimos muy buenos amigos junto con Chase Rito, que era escucha de los Cardenales de San Luis, que el equipo de los Tigres del Licey siempre ha mantenido relaciones con los Cardenales a través de tantos años. Y él entonces pasó al equipo de Montreal, Red Smith, y me recomendó como escucha. Y ahí vino el jefe de los scouts, que es el señor Mel Didier, habló conmigo y yo le dije, pero es que yo nunca he scouteado, ni he jugado pelota profesional. Y él me dijo, no, los mejores scouts no han jugado pelota. En los Estados Unidos han sido regularmente gente que nunca han jugado pelota, y trabajé entonces como escucha con los Expos de Montreal desde el 70 hasta el 74, 4 años. De ahí pasé del 74 al 84 con los Medias Rojas de Boston, y del 84 hasta el 88 me parece con el equipo de los Yankees. Estamos recordando yo tu programa de televisión, que era muy bueno, muy entretenido. ¿Por qué tú dejaste la televisión? Bueno, eso fue también, ¿a quién le tengo que...? A Mac Cordero. ¿Tú cómo que tienes que agradecerle a Sí, no, y es verdad, y hay que mencionarlo. Seguro, porque claro en la que vida sí. Hay que ser agradecido. Uno se distingue, yo creo que el ser humano se distingue de los animales en que tiene ese sentimiento de agradecimiento. Mac Cordero me recomendó en el Canal 11 como editor deportivo, director de deportes del Canal 11, y entonces comencé a hacer en el noticiario el segmento deportivo. Entonces me hicieron una oferta de ese tipo, El Padrino, que no se puede desechar, del Canal 13, y entonces me fui para el Canal 13 con Jacinto, que somos amigos de muchísimos años de infancia, y me llevó para el Canal 13, y ahí fue donde yo entonces estuve elaborando junto con Hugo López Morrobel. Me dieron ese programa, sí. Y entonces me dijeron a quién yo quería elegir como compañero, y yo elegí a Hugo López Morrobel, nos hicimos grandes amigos, y llegó el momento entonces que yo me fui del Canal 13, renuncié del Canal 13, y nada, como que me cansé de tantos programas y de tantas cosas. Hubo una vez, milagro, que yo tenía como 7 empleos diferentes. Mira, yo era scout, narraba en Puerto Plata, hacía un programa antes del juego y otro después del juego, ¿sí? Van 4. Sí. Narraba los sábados en televisión el juego de la semana, narraba los lunes también en televisión. Entonces 6 empleos, o sea, llega un momento que uno se cansa. ¿Y ese tiempecito que tú le debiste de haber ocupado a tu mujer? Cuéntame esa partecita entonces. Bueno, ahí donde realmente nunca estaba en mi casa, porque tú sabes que el scout, cuando trabaja realmente, viaja mucho. Y realmente pues no estuve en mi casa como debía haber estado todos esos años, y eso me creó lógicamente los problemas, el por cual tengo 3 hijos que adoro con locura, pero realmente no fue un éxito mi primer matrimonio. ¿Qué has sentido con esa noticia de ese cambio de los Dodgers ahora con los azucareros? No, fíjate, nosotros sabíamos que eso iba a suceder porque
recibimos una carta del gerente general Fred Clair. Y nosotros, y lo he dicho ya muchas veces, que el equipo del Licey no tiene problema con los Dodgers. Inclusive en su carta, él nos dice que él espera que las relaciones con el Licey sigan como han sido en el pasado. Pero ha habido el problema de que lo que el Licey ha sentido y le ha molestado es que los equipos de los azucareros no hayan tenido la cortesía de dirigirse al Licey y de decirle, mire señores, sabemos que ustedes tienen problemas con los Dodgers, nosotros vamos a firmar un acuerdo con ellos porque ellos nos lo han solicitado, y simplemente esa cortesía y nosotros hubiéramos dicho, no, pero no hay problema porque ese es su derecho. Exacto. O sea, una simple cortesía de parte de los azucareros al equipo de los Tigres del Licey. Inclusive al equipo de los Tigres del Licey, que es el equipo que más ha hecho por el equipo de los azucareros. Los azucareros están ahí porque tienen muchos jugadores que le dio el Licey en cambios con ellos, cuando cambiaban 7-1, 6-2. Quiere decir que, aparte de que tú sabes que hay una unidad ya en la Liga Dominicana como nunca ha existido antes, hay muy buenas relaciones entre todos los equipos, todos están, es muy armonioso todas las reuniones como nunca antes, y entonces con esos nuevos aires que están soplando en la Liga Dominicana de Béisbol, pues tenía que haber algo de cortesía, de información de parte de los azucareros para el equipo de los Tigres del Licey, y eso es lo único que nosotros no nos ha gustado, y en cuanto a nosotros concierne, pues ya es un caso cerrado. Ya Seguro. dijimos lo que teníamos que decir y vamos para adelante. Exacto. Hablando de contraste, hay un contraste muy grande entre tú y Johnny Naranjo. Johnny Naranjo, tu hermano, el escogido y tú del Licey. ¿Cómo ustedes se llevan? Bueno, realmente no. A la gente se le olvida que Johnny fue presidente del Licey 2 años, porque Johnny es de los socios activos del Licey. Socios activos son los que son dueños del Licey. Quiere decir que él es, él es socio del Licey. Lo que pasa es que trabaja con el escogido porque es el gerente de ventas de Sí. las cosas, de todos los eventos del escogido. Es lo único que ha influido en ese sentido, que él trabaja con ellos. ¿Te puedes considerar que tiene un temperamento jocoso, así como tu hermano Johnny? Porque la gente está muy confundida con el temperamento tuyo, Ramón. Sí, bueno, Yo he tenido muchas discusiones con gente y digo, ustedes no lo han tratado, Ramón, porque tú te vendes como una imagen de pedante. No, ¿Serio? pedante no. Pedante, me han dicho. Yo lo que pasa es que Johnny tiene el temperamento de mi padre. Que mi padre era así, era una persona muy alegre. Mi papá se disfrazaba de mujer en cinta, en fiesta y esas cosas. Sí, señores. Y entonces yo tengo más el temperamento de mi mamá, que era una mujer muy seca, tú comprendes. Y entonces yo lo que pasa es que soy seco, pero yo también me río como todo el mundo. Y una vez me gustaba muy trago, no bebo tanto como antes, ahora bebo muy poco. Pero yo lo que pasa es que soy más seco que Johnny, no soy tan abierto como es Johnny, soy un poco más retraído, más tímido inclusive. La gente me ve en televisión y en radio y cree que yo soy muy conversador, no lo soy, yo soy tímido. Pero realmente, Hugo López Morrobel me dijo una vez, todo el mundo me ha dicho que tú vas a trabajar con Ramón Naranjo. Ay, muchacho. Y sin embargo, él ahora todo el mundo le dice, yo nunca tuve un problema con Ramón Naranjo. Nunca tuve ni un sí ni un no. Y Cáceres también trabajó conmigo y tú le puedes preguntar a él si él tuvo algún día un sí o un no conmigo.